Bienvenidos a un nuevo episodio donde exploramos los rincones más oscuros e inquietantes de la historia. Hoy, nos sumergiremos en 3 enigmas fascinantes que han desafiado el tiempo y la lógica. Desde una mansión laberíntica construida para confundir a los espíritus hasta un místico imposible de matar, y un hombre que aseguraba comunicarse con ángeles. Cada historia está envuelta en misterio, teorías conspirativas y secretos ocultos. ¿Qué llevó a Sarah Winchester a construir una casa sin fin? ¿Cómo pudo Rasputín sobrevivir a múltiples intentos de asesinato antes de sucumbir a su destino final? ¿Y qué revelaciones prohibidas descubrió John Dee en su búsqueda del conocimiento divino? Acompáñame en este viaje a lo desconocido, donde la historia se mezcla con lo sobrenatural, y las preguntas superan a las respuestas. Esto es, Narraciones Oscuras, y hoy nos adentramos en los misterios de la mansión Winchester, Rasputín y John Dee. Comenzamos. El misterio de la mansión Winchester, un laberinto sin fin. Bienvenidos, viajeros de lo desconocido. Hoy nos adentraremos en una de las edificaciones más misteriosas y perturbadoras de la historia, la mansión Winchester. Un lugar donde la arquitectura desafía la lógica, donde las puertas no llevan a ningún lado y donde los susurros parecen flotar en el aire. Esta es la historia de una casa nacida del miedo, de la culpa y de lo sobrenatural. Nuestra historia comienza con una mujer llamada Sarah Winchester, heredera de la fortuna de la familia Winchester, los creadores del famoso rifle que conquistó el viejo oeste. Pero la riqueza no la salvó del dolor. Su esposo, William Wirt Winchester, murió de tuberculosis en 1881, y antes de eso, su única hija Annie falleció siendo apenas una bebé. Sumida en una profunda tristeza, Sarah buscó respuestas más allá de este mundo. Desesperada, acudió a una médium en Boston. La mujer le dijo que su familia estaba maldita por las almas de aquellos que habían muerto por los rifles Winchester. Había solo una forma de apaciguar a estos espíritus. Debía construir una casa y nunca dejar de hacerlo. En 1886, Sarah compró una propiedad en San José, California, y comenzó a construir lo que se convertiría en un enigma arquitectónico. Durante 38 años, sin planos ni lógica aparente, cientos de obreros trabajaron día y noche en la expansión de la mansión. Cuando una habitación se terminaba, otra debía empezar. El martilleo nunca cesaba. La casa creció de manera caótica, con habitaciones secretas, pasillos que no llevaban a ningún lado, puertas que se abrían al vacío, y escaleras que terminaban en el techo. Se dice que Sarah dormía en una habitación diferente cada noche para evitar a los espíritus, y que usaba un complejo sistema de pasadizos para confundirlos. Pero, ¿era realmente la culpa lo que la atormentaba? ¿O había algo más acechando en los oscuros corredores de la mansión? Los visitantes de la mansión han reportado experiencias inquietantes. Ecos de pasos en los pasillos vacíos, puertas que se cierran solas, sombras que se deslizan entre las habitaciones. Se dice que Sarah Winchester no construía la casa por capricho, sino por instrucciones de los espíritus. El número 13 se repite en toda la casa. 13 baños, candelabros con 13 brazos, ventanas con 13 paneles. ¿Casualidad o un código oculto? Algunos creen que Sarah tenía conocimientos de numerología y esoterismo. Otros aseguran que la casa es un portal a otra dimensión. Pero hay quienes dicen que simplemente estaba loca, o tal vez era la única cuerda entre nosotros. En 1922, Sarah Winchester murió mientras dormía en una de sus incontables habitaciones. La casa, que alguna vez estuvo llena del sonido de martillos y sierras, quedó en un inquietante silencio. Los trabajadores detuvieron la construcción al instante, dejando escaleras a medio hacer y habitaciones incompletas. Era como si, con su muerte, la mansión hubiera cumplido su propósito. Hoy, la mansión Winchester es una atracción turística, pero su esencia sigue intacta. Los visitantes afirman sentir presencias, ver luces encendiéndose solas y escuchar murmullos en habitaciones vacías. ¿Es solo su gestión, o los espíritus que atormentaban a Sarah Winchester siguen allí, esperando, acechando? La historia de la mansión Winchester no es solo la de una casa embrujada. Es la historia de una mujer perseguida por la culpa, una mujer que desafió la lógica para encontrar la paz. Pero tal vez nunca la encontró, porque la casa sigue en pie, sigue esperando, y quién sabe qué secretos oculta entre sus muros. ¿Te atreverías a entrar?
El caso de Rasputín, el monje imposible de matar. En el frío y vasto imperio ruso, una figura emerge desde las sombras, envuelta en misterio, poder y muerte. Un hombre cuyos ojos parecían atravesar el alma de quienes lo miraban. Un monje, un curandero, un profeta, o quizás, algo más. Hoy exploraremos la vida y la enigmática muerte de Grigori Rasputín, el monje imposible de matar. Grigori Yefimovich Rasputín nació en 1869 en un pequeño pueblo de Siberia llamado Pokrovskoye. Desde joven, se decía que tenía un don especial. Podía calmar a los animales, predecir el futuro y sanar con el simple toque de sus manos. Pero no era un santo. Su vida estaba marcada por excesos: alcohol, mujeres y visiones místicas que lo impulsaron a dejar su hogar y emprender un viaje espiritual. Durante años vagó por Rusia, visitando monasterios y templos, hasta que se convirtió en un starets, un monje errante que muchos consideraban un iluminado. A principios del siglo XX, Rasputín llegó a San Petersburgo, donde su fama como curandero llegó hasta los oídos de la familia imperial Romanov. El zar Nicolás II y su esposa, Alejandra, sufrían en silencio. Su hijo, el pequeño Alexei, heredero al trono, padecía hemofilia, una enfermedad incurable en ese entonces. Rasputín fue llamado al palacio. Y ocurrió el milagro. Con solo oraciones y susurros, logró calmar el dolor del niño y detener su hemorragia. La zarina quedó convencida de que Rasputín era un enviado de Dios, y lo convirtió en su consejero más cercano. Pero no todos lo veían con buenos ojos. Mientras la familia imperial lo protegía, la nobleza y la iglesia lo despreciaban. Rasputín era un hombre de contradicciones, predicaba la fe, pero vivía en la lujuria. Se decía que seducía a las damas de la corte, bebía hasta el amanecer, y tenía una influencia peligrosa sobre la zarina. Con el tiempo, se convirtió en el hombre más odiado de Rusia. Algunos lo llamaban santo, otros demonio. Y cuando la Primera Guerra Mundial estalló, muchos creyeron que su influencia en la zarina debilitaba al imperio. Fue entonces cuando un grupo de conspiradores decidió ponerle fin a su reinado de poder. La noche del 30 de diciembre de 1916, el príncipe Félix Yusupov, junto a otros nobles, atrajo a Rasputín a su palacio con la promesa de una fiesta. Pero la celebración era una trampa mortal. Primero, lo invitaron a comer y beber vino envenenado con cianuro. Rasputín comió y bebió, y no le pasó nada. Desesperados, los conspiradores le dispararon en el pecho. Rasputín cayó al suelo. Creyeron que estaba muerto. Pero cuando se acercaron a su cuerpo, el monje abrió los ojos, y con una fuerza inhumana, se lanzó sobre ellos. Trató de escapar, corrió por el jardín del palacio, pero le dispararon 3 veces más. Una bala le atravesó la cabeza. Y aún así, seguía vivo. Cuando su cadáver fue recuperado, la autopsia reveló algo inquietante. Sus pulmones estaban llenos de agua. Eso significaba que Rasputín no murió envenenado, ni por los disparos. Murió ahogado. ¿Era inmortal? ¿Poseía poderes sobrenaturales? Algunos creen que había hecho un pacto con fuerzas oscuras. Otros dicen que simplemente tenía una resistencia física increíble. Pero el misterio sigue abierto. Antes de morir, Rasputín dejó una advertencia al zar Nicolás II. Si soy asesinado por nobles, su dinastía caerá en el olvido, y en 2 años no quedará rastro de su familia. 2 años después, en 1918, la familia imperial Romanov fue ejecutada por los bolcheviques en Ekaterimburgo. Con su muerte, terminó el reinado de los zares en Rusia. Rasputín murió, pero su historia sigue viva. Algunos aseguran que su fantasma aún vaga por San Petersburgo. Otros creen que su espíritu sigue protegiendo a Rusia. Y hay quienes dicen que su cadáver jamás se descompuso. Sea como sea, Grigori Rasputín se convirtió en un símbolo del misterio, la intriga y lo imposible. Un hombre que desafió la muerte hasta su último aliento, y que quizás nunca se fue realmente. Realmente murió Rasputín. El caso de John Dee, el hombre que hablaba con los ángeles. Hubo una vez un hombre que desafió las fronteras del conocimiento, un erudito que buscó respuestas más allá de lo terrenal y, según cuentan, logró comunicarse con los ángeles.
Su nombre era John Dee, y su historia es un laberinto de misterio, magia y conspiración. John Dee nació en 1527 en Londres, Inglaterra, en una época donde la línea entre la ciencia y lo oculto era difusa. Desde joven, su inteligencia lo hizo destacar. Estudió matemáticas, astronomía, alquimia y filosofía en las universidades más prestigiosas de Europa. Para muchos, era un genio. Para otros, un hechicero. Pronto, su conocimiento lo llevó a servir a la mismísima reina Isabel I, convirtiéndose en su consejero más cercano y en un experto en astrología y navegación. Se dice que fue él quien seleccionó la fecha más propicia para la coronación de la monarca. Pero su verdadera obsesión iba más allá de la política y la ciencia. John Dee estaba convencido de que existía un conocimiento divino, un lenguaje perdido que permitiría comunicarse con los ángeles y acceder a los secretos del universo. Convencido de que necesitaba una conexión con el mundo espiritual, Dee buscó un medium que pudiera ayudarlo a descifrar los mensajes del más allá. Fue entonces cuando conoció a Edward Kelly, un hombre envuelto en su propia aura de misterio, que aseguraba poder ver y hablar con los ángeles. Juntos, realizaron innumerables sesiones de invocación, utilizando espejos negros de obsidiana y complejos símbolos alquímicos. Y entonces, ocurrió lo imposible. Dee y Kelly aseguraron haber contactado con seres celestiales que les revelaron un idioma desconocido, el enochiano, la lengua de los ángeles. Durante años, transcribieron estos mensajes en complejos manuscritos llenos de símbolos arcanos, tablas místicas y fórmulas que, según ellos, contenían la clave del conocimiento absoluto. Pero la búsqueda de la verdad tenía un precio. Las visiones se hicieron más intensas. Los ángeles les exigieron obediencia, pruebas de fe y sacrificios. En una sesión particularmente inquietante, aseguraron recibir un mandato divino. Dee y Kelly debían compartir todo, incluso sus esposas. La revelación causó un quiebre en su relación. Dee, un hombre profundamente religioso, quedó atormentado. Pero aún así, obedeció. Tras este acto, los ángeles guardaron silencio. Las visiones cesaron, y el vínculo con el más allá se rompió. ¿Había sido todo una prueba? ¿O un engaño? Nunca lo sabremos. Con el tiempo, el favor de la reina se desvaneció. Las sombras de la Inquisición acechaban a los estudiosos de lo oculto, y Dee, quien alguna vez había sido un respetado consejero real, se convirtió en un hombre marcado. Kelly desapareció en circunstancias misteriosas, y Dee pasó sus últimos años en la pobreza, solo y olvidado. Murió en 1608, rodeado de sus libros y manuscritos enochianos, dejando un legado que aún hoy desafía nuestra comprensión. Los textos enochianos de Dee y Kelly siguen siendo objeto de estudio y especulación. Algunos creen que realmente descifraron un lenguaje celestial. Otros aseguran que solo fueron víctimas de su propia obsesión. Pero hay quienes susurran que, en algún rincón del mundo, aquellos que comprenden el enochiano aún pueden escuchar las voces de los ángeles. Hemos recorrido los pasillos interminables de la mansión Winchester, donde los ecos del pasado parecen susurrar advertencias desde las sombras. Hemos seguido la pista del monje imposible de matar, Rasputín, cuya influencia y muerte siguen envueltas en un velo de misterio. Y finalmente, nos adentramos en los secretos prohibidos de John Dee, el hombre que habló con los ángeles y descifró un lenguaje que aún hoy desafía nuestra comprensión. 3 historias separadas por el tiempo pero unidas por un mismo hilo. El deseo de comprender lo inexplicable, de desafiar las leyes de la realidad y de trascender los límites de la vida misma. ¿Fueron simples coincidencias, o hay verdades ocultas esperando ser descubiertas? Tal vez nunca obtengamos respuestas definitivas, o tal vez la clave está más cerca de lo que imaginamos. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que estos enigmas son meras leyendas, o hay algo más acechando en las sombras de la historia? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir explorando más misterios como estos, suscríbete y activa las notificaciones. Porque el mundo está lleno de secretos, y apenas estamos arañando la superficie.